Bien, antes que nada, jóvenes, recordarles sobre lo que estábamos trabajando las clases pasadas. El poder trabajar o el poder identificar los elementos que tiene un texto lírico, pues nos servía a nosotros, nos servía bastante identificar ciertas características que posee este texto y más aún diferenciarlos de otros textos que pertenecen a otro género. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos también analizando los elementos que conforman y las características que tienen los textos líricos. En este caso, vamos a hablar sobre el enunciatario o el destinatario poético. ¿Qué quiere decir ello? La comunicación, ustedes saben que la comunicación conforma elementos de la comunicación, ¿verdad? Así que en el texto lírico, en el texto poético, en los textos en general, también vamos a encontrar la intervención de los elementos de la comunicación, ¿sí? Y es eso lo que habíamos estado trabajando en la última clase. Así que el día de hoy nos toca trabajar sobre el enunciatario o destinatario poético. Pero se preguntarán, ¿quién es o qué es el enunciatario destinatario poético? ¿Sí? Primero, el poeta, sabíamos nosotros que en la clase pasada habíamos determinado que el poeta o el escritor venía a ser la persona quien estaba emitiendo el mensaje, o sea, emisor, ¿sí? En este caso, el emisor va a ser el autor o el poeta. Entonces, el poeta, como vimos con anterioridad, dirige un mensaje a otro sujeto, ¿cierto? Este receptor también que llega este mensaje, que lo lee, ¿ya? Hoy lo escucha, estableciendo una nueva relación comunicativa y otorgando un significado a esas palabras, se le denomina el enunciatario, ¿ya? Entonces, nosotros estamos observando los elementos que intervienen en el texto. Se puede entonces observar también que suele considerar al enunciatario una entidad ya descrita y mencionada por el enunciador, una especie de receptor interno aludido en el texto por medio de marcas. Entonces, decimos de esta manera: en un texto lírico vamos a encontrar emisor, también vamos a encontrar este receptor y demás elementos. Por ejemplo, en el poema Contigo, ya que estamos observando aquí, dice Contigo, Luis Cernuda nos dice, el autor Luis Cernuda nos dice de una manera sumamente transparente a quién dirige ese poema: el yo poético, ¿verdad? Es decir, existe un enunciador que se alude a el yo y un enunciatario aludido por medio del tú. Sin embargo, estos elementos pueden estar inmersos en el proceso comunicativo del texto, aún sin ser, ¿no? Entonces, cuando decimos contigo, mi tierra eres tú, mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están donde estés tú. Y mi vida, dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú? Entonces, en este poema nos está diciendo el autor o el escritor, quien supuestamente se dirige a nosotros, pero al mismo tiempo está hablando de él, ¿no? Al mismo tiempo habla de él, pero nos quiere comunicar algo sobre él, ¿no? Es un tanto confuso, pero notamos claramente que el emisor ahí viene a ser el autor y el receptor obviamente vamos a ser nosotros. Entonces, en conclusión, decimos, debemos distinguir entre el enunciatario y el receptor. ¿Quién vendría a ser el enunciatario? El enunciatario vendría a ser el poeta, ¿ya? El que enuncia, pues. Y el receptor real del enunciado. Y el receptor real del enunciado. Entonces, el enunciatario es como el enunciador,
el sujeto discursivo. Previsto en el anterior del enunciado es la imagen de destinatario que el enunciador necesita formarse para construir todo enunciado. ¿Sí? Entonces, todas las cosas o todos los mensajes que nos quieren transmitir los escritores ya se convierten al momento de ya enviarnos el poema, se convierten en enunciatarios. ¿Por qué enunciatario? Porque hablan de ellos mismos. A veces hablan de ellos mismos e incluso dan a conocer sobre aspectos personales, ¿sí? De ellos mismos. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a identificarlos como enunciatario. Vamos a ver aquí un poema de la poetisa muy conocida Emily Dickinson, en la cual dice, a una casa de rosa no te acerques. Yo quiero que ustedes puedan trabajar aquí ahora mismo. Miren lo que dice, a una casa de rosa no te acerques. Vamos a ver el contenido, vamos a analizar, ¿de acuerdo? Ustedes me van a decir quién es el emisor en este poema, a quién va dirigido y de qué se está hablando, ¿ya? A ver, a una casa de rosa no te acerques demasiado, que estragos de una brisa o el rocío inundándola, una gota batirán su muro amedrentado. Y atar no intentes a la mariposa, ni escalar setos del arrobamiento, hallar descanso en lo inseguro, está en el mismo ser de la alegría. Necesito que ustedes puedan escribirme ahora mismo quién es el enunciatario y quién es el enunciador y a quién va dirigido y de qué se está hablando. Entonces necesito que todos puedan como indicarme de qué se habla. Después de que hayan ustedes analizado respuestas, por ejemplo, estas son las que me enviaron, ¿no? Por el chat. Es un poema dirigido a alguien que vive sumergido en un inmenso dolor, dice. ¿Ya? A ver, el enunciador es el autor, la persona quien habla de una advertencia, dice. ¿Ya? Enunciado los versos, destinatario es el autor. El destinatario, jóvenes, será el autor. ¿Ya? ¿Qué opinan? Recuerda, mira aquí lo que hemos hablado. Voy a borrar esto. One moment, please. Acá está. Ya. Miren lo que dice. Este receptor, al que llega este mensaje, que lo lee, ¿ya? Y lo escucha estableciendo una nueva relación comunicativa, ¿verdad? Ya está. Escuchamos al momento de leer o al momento que nos declama. Y otorgando un significado a esas palabras se le denomina enunciatario. Entonces, en este caso, el enunciatario, jóvenes, es el contenido del poema. El contenido del poema. Se suele considerar al enunciatario una entidad ya descrita y mencionada por el enunciador. Entonces, el enunciador ya nos da a conocer un mensaje. Ese mensaje es el enunciatario. ¿Ya? Entonces, una especie de receptor interno aludido en el texto por medio de marcas. Por ejemplo, el poema Contigo de Luis Cernuda nos dice de una manera sumamente transparente a quién dirige ese poema. El yo poético, dice. Entonces, es decir, existe un enunciador. ¿Y quién es el enunciador? En este caso, el autor. Cuando dice yo poético, ¿no? El yo poético, el enunciador. Entonces, existe un enunciador que se alude en el yo y un enunciatario aludido por medio del tú. ¿Ya? Sin embargo, estos elementos pueden estar inmersos en el proceso comunicativo de texto aún sin ser. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestro trabajo, estamos leyendo atentamente y analizando
ya, el poema de Emily. Emily dice, a una casa de rosa no te acerques. Aquí, de acuerdo a lo que ustedes me están escribiendo, dice el destinatario es a quien es dirigido el poema. Ya, el destinatario, obviamente, ¿no? Pero ¿quién es el enunciatario en este caso? El enunciatario es Emily Dickinson. El enunciatario vendría a ser el contenido del poema y el enunciador vendría a ser ¿quién? ¿Quién vendría a ser el enunciador, jóvenes? ¿Quién es el enunciador? El enunciatario, ya estamos identificando qué es el contenido. Y el enunciatario, perdón, y el enunciador, ¿cuál sería? A ver, ya entonces, mientras ustedes van identificando, vamos a responder estas preguntas para que se ayuden con más claridad. A ver, vamos a definir, dice. Después de leer el poema de Emily Dickinson, responde a las siguientes preguntas en equipos y discútelas en clase. ¿Existe una alusión a un receptor interior en el poema? ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe una alusión a un receptor interior en el poema? ¿Qué será? Luego dice, ¿qué nos advierte Emily Dickinson en su poema? ¿Qué advierte? Entonces vamos a responder estas preguntas, pero no lo vamos a hacer en equipo, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera individual, pero solamente les voy a dar tiempo como 2 minutos para cada pregunta, ¿ya? 4, en total ya 5 minutos, como para que tú puedas como responder bien. Ahora, la pregunta número 3 dice, investiga sobre los datos biográficos de la escritora, eso ya se queda como tareita, ¿sí? Vamos, entonces 5 minutos para que podamos responder estas 2 preguntas, jóvenes, ¿ya? Y luego continuamos explicando. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, jóvenes, antes de poder analizar cualquier tipo de texto es leer muy bien, entenderlo bien. Dice, a una casa de rosa no te acerques demasiado. Que estragos de una brisa o el rocío inundándola, una gota abatirán su muro, amedrentado. Y atar no intentes a la mariposa, ni escalar setos del arrobamiento. Hallar descanso en lo inseguro está en el mismo ser de la alegría. Entonces, en la primera parte claramente nos da a entender sobre una mujer de tierna edad, una mujer de tierna edad, ¿no? Dice, a una casa de rosa no te acerques demasiado. Sí, y si tú te vas a acercar, por decirlo así, a esta jovencita, a veces cuando las mujeres están en su etapa de florecimiento, donde se ven más, ¿cómo les digo?, relucientes, vivas y demás adjetivos, pues de repente están a la mira de todo acecho, ¿no? Entonces dice que estragos de una brisa o el rocío inundándola, una gota batirán su muro amedrentado. Entonces, de repente, la autora en este caso nos está relatando una historia personal, alguna mala experiencia que ella ha podido pasar cuando de repente fue más jovencita o en ese momento. Dice, y atar no intentes a la mariposa, ni escalar setos del arrobamiento. Entonces, no intentes de repente, como quien dice, si tú te acercas a una joven, no vayas con malas intenciones, ¿no? Por eso dice, no te acerques demasiado que estragos de una brisa o el rocío inundándola, una gota abatirá. Porque de repente esta jovencita adolescente o tierna o inocente o ingenua, pues como quien dice, se la va a creer todo. ¿No? Entonces eh, no intentes atar a esta mariposa. Hallar descanso en lo inseguro está en el mismo ser de la alegría. Entonces,
Miren, de repente aquí la escritora nos ha tratado de dar a conocer su propia experiencia y ahí encontramos su enunciatario también. Encontramos el enunciatario, hemos encontrado también qué nos advierte lo que les acabo de decir, ¿no? Bien, jóvenes, definitivamente estamos observando lo que es los elementos principales de un texto lírico. Como verán, no es como algo superficial, ¿sí? El análisis literario que se hace a un género lírico es un tanto más complicado que analizar a un texto narrativo. ¿Sí? Así que tenemos que tener mucho tino para poder analizar los elementos del género lírico. Pero también existen otros componentes, otros elementos, el cual es el contexto, por ejemplo. Es otra característica, otro elemento que sí o sí tenemos que también saber detectar. Por ejemplo, todo texto tiene su contexto. En la lectura de poemas, ya podemos establecer una serie de niveles para considerar eso que denominamos contexto. En términos de comunicación poética, mencionábamos con anterioridad que la lengua poética crea su propio contexto situacional. ¿Y qué es el contexto? Es pues el escenario, son los elementos de que se habla, donde ocurre la situación, donde ocurre el acontecimiento, ese es el contexto, ¿no es cierto? Pero dice, en términos de comunicación poética, mencionábamos con anterioridad que la lengua poética crea su propio contexto situacional. Entonces, a partir del uso original que el poeta hace del lenguaje. Entonces, hay formas muy variadas de situar el contexto. Tradicionalmente se ubica en la obra como parte de un contexto histórico y cultural determinado. Esto como un producto de una época. Sin embargo, en sí misma la obra tiene elementos inherentes, códigos simbólicos, referenciales y estilísticos a los que se le denominan contexto interno. Entonces, estamos hablando aquí que en el género poético, prácticamente el contexto se le va a llamar a los diferentes acontecimientos inherentes, dice. ¿Qué es eso? Puede intervenir la ocasión, la situación del momento, puede intervenir en los aspectos personales que pueda estar pasando la persona en ese momento. Por eso se le dice elementos inherentes o códigos simbólicos. Y es más, estos códigos simbólicos van a dar a conocer algunas referenciales y estilísticos a los que se le denomina contexto interno. Encontramos muchas obras literarias poéticas, sobre todo, que llaman la atención de aquella época en la cual se vivía una situación catastrófica. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Muchas personas se convirtieron poetas al escribir las experiencias dolorosas que estaban ellos pasando en ese entonces, ¿no? Entonces, mira, y quedan como referencias, quedan como para referencias de estos tiempos. Entonces, el proceso de creación y de lectura de un texto lírico se abre a mayores complejidades si consideramos las múltiples circunstancias con las que nos podemos enfrentar. Con respecto al poeta y su contexto, Elena Derstein explica lo siguiente. El poeta, quien es el emisor del lenguaje, se da como tal dentro de un marco histórico-cultural que lo condiciona y determina las vicisitudes, oportunidades y carencias de su vida creativa, su ideología, lo que sabe, lo que ignora, sus experiencias, su goce, sufrimiento, etc.
En otras palabras, jóvenes, está volviendo a recalcar lo que acabo de explicarles, que un escritor, un autor, sea en este caso del género lírico, definitivamente va a dar a conocer en sus obras literarias sobre la situación que está pasando en ese momento, en su presente que pasó. Pueden ser experiencias vividas en su entorno, ¿no? Pueden ser experiencias vividas de manera personal, sus goces, sufrimientos, alegrías, logros, qué sé yo. Y le impone como punto de apoyo y de partida un sistema de convenciones artísticas vigentes. Entonces, el autor va a aprovechar no solamente el poder escribir una situación, sino va a aprovechar también dar a conocer al resto, utilizando obviamente ciertas figuras literarias o figuras, claro, recursos estilísticos que le va a permitir hacer su poema o su composición pues más llamativa. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros estamos dándonos cuenta, jóvenes, que las obras literarias del género lírico tienen contextos referenciales. No solo contextos referenciales, sino también contextos estilísticos, con códigos simbólicos que simbolizan ciertos aspectos de su época. Luego de ello vamos a tener lo siguiente. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, si tú vas a identificar el contexto, primero, ¿qué debes hacer para poder identificar el contexto? El contexto, podemos entender eso como identificar el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados. Cuando yo les diga, a ver, jóvenes, identifiquemos el contexto de este poema, entonces, ¿qué van a ustedes identificar? Ustedes van a identificar de repente el tema propio de qué se trata ese poema, así como en el entorno físico, de situación político, histórico, cultural o de cualquier índole, ¿no? Del entorno, por ejemplo, de las características físicas externas, podríamos decir, ¿qué creen que haya influenciado para que el escritor haya escrito esto? Ah, ya, entonces vamos a identificar, creo que fue la consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ya está. Y de repente, para poder analizar lo interno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? ¿Ya? Entonces, en lo interno, dice que depende muchísimo el sentido de la palabra que va a utilizar el escritor. Si lo ha escrito de manera tranquila, alegre, triste, melancólico, decepcionado, ilusionado, desilusionado, qué sé yo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el poeta forma parte de un momento determinado, forma parte de una sociedad y una época, es heredero de una tradición literaria a la que sigue o a la que se rechaza, adoptando nuevas formas de creación en su obra. Entonces, todo esto indudablemente va a influir en la creación literaria. Por más que el poeta se encierre en su torre de cristal, es parte de una cultura y de un momento histórico. Con respecto al lector, receptor, en este mensaje poético, la misma autora extiende la explicación de la siguiente manera. Definir el contexto implica entonces tomar en cuenta una serie de elementos que te mencionamos anteriormente, ¿sí? Entonces, eso es en conclusión, jóvenes. Definir el contexto va a ser identificar dos partes. ¿Qué cosa? Primero, los elementos externos, la situación, no sé si social, política, económica, que haya podido afectar al escritor. Y el aspecto interno sería cuál fue sus sentimientos de este escritor, sus emociones, si fue emociones como desilusiones o desamores o logros, qué sé yo. ¿Eh? Entonces, de esa manera nosotros podemos darnos cuenta las dos partes principales del contexto.
¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Aquí te dejo un pedacito sobre una descripción sobre la obra Salambó de Gustavo Flaubert. Gustavo Flaubert fue uno de los escritores más conocidos. Actualmente se habla de él en la literatura universal y en la literatura hispanoamericana. Y también te dejo Los Heraldos Negros, un poema que es bien conocido de nuestro querido César Vallejo, ¿sí? Y entonces vamos a ambos textos, vamos a analizar, investigar el contexto histórico-cultural. ¿En qué época creen que César Vallejo haya escrito esta obra? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién fue dirigido? ¿Sí? Entonces son los elementos que vamos a analizar, jóvenes.